Ahora nos vamos a poner un poco más teóricos. Ya hemos visto que un tipo abstracto de datos sirve para que la persona que la utilice pueda pensar en términos de un modelo conceptual en lugar de pensar si ese modelo está implementado mediante un array, una matriz o mediante cualquier otra estructura de datos. Es más sencillo, en general, razonar sobre un modelo que razonar sobre su implementación. Aquí vamos a discutir de nuevo los modelos y vamos a ver el puente que une entre los modelos y las representaciones concretas, ¿vale? Ese puente es la función de abstracción. También va a aparecer un concepto muy importante, que es el concepto de invariante de la representación. Aunque en este curso no vamos a razonar formalmente con los invariantes, que es una cosa que sí habéis hecho ya en Fundamentos de Algoritmos, en este curso sí que conviene tener los invariantes en la cabeza, porque nos van a ayudar al diseño y a la implementación de nuestros tipos abstractos de datos. Vamos a comenzar hablando de los modelos. En los vídeos anteriores os he presentado el tag conjunto char, ¿no? Como algo que representa conjuntos de letras. Por tanto, el modelo de una instancia de ese tipo de datos es un subconjunto del conjunto de letras mayúsculas. O dicho de otra manera, si X es una instancia, pues el modelo de X es un elemento de partes de A de Z. En la primera de las representaciones que presentamos de este tipo abstracto de datos, hemos visto pues, que podíamos tener un array de caracteres y un entero indicando el número de elementos en el conjunto. Así, por ejemplo, el conjunto A de Z pues, se representa mediante este objeto de aquí, un atributo numchars con el valor 3 y un array de elementos cuyas tres primeras posiciones son la A, la D y la Z. Lo mismo para GM. Y para el conjunto vacío, pues se representa mediante un objeto cuyo atributo numchars vale 0 y el array de elementos pues tiene las posiciones que sea. En cualquier caso, para alguien que vaya a utilizar mi tipo abstracto de datos, no va a pensar en esta cosa de aquí a la derecha. Debería pensar en el modelo conceptual. Solo piensa en trabajar en conjuntos. No piensa en la representación interna. Una cosa similar pasa con la representación mediante un array de booleanos, ¿vale? Aquí tengo el mismo modelo, es decir, subconjuntos de letras, pero la representación es distinta, ¿vale? De manera que de este modo la representación del conjunto A de Z sería pues, este array de aquí, ¿no? Un array con todas las posiciones a false, excepto la primera, la cuarta y la última. El conjunto vacío pues, se representa mediante un array en el cual pues, todas las posiciones están a false. De nuevo, yo pienso, cuando yo utilizo mi conjunto char, pienso en conjuntos, es decir, en los modelos de la izquierda. No pienso en la representación de la derecha. En la representación solo pienso cuando yo estoy implementando el tipo abstracto de datos conjunto char. Hasta ahora los tipos de datos los hemos implementado nosotros, pero también hemos utilizado otros tipos abstractos de datos, quizás sin darnos cuenta, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí el tipo abstracto de datos de los enteros, del tipo int de C++, ¿vale? En cierta medida, ese tipo int, el modelo de ese tipo int, pues son números enteros, o en matemáticas elementos del conjunto Z de números enteros. La representación, sin embargo, pues como sabéis, pues es un código binario, ¿no? Es una secuencia de bits que depende pues, de la arquitectura del sistema, ¿vale? En la mayoría de arquitecturas pues, se representa como una secuencia pues, de 32 bits utilizando el complemento a 2 para los números negativos. Así, por ejemplo, la representación del número entero 25 se representaría pues, mediante esta secuencia de ceros y unos. Y el menos 7, pues también, mediante otra secuencia distinta de ceros y unos. De nuevo, para nosotros y nosotras, que utilizamos el tipo int, los int son números enteros. Es decir, no pensamos en las secuencias de bits, pensamos en lo que hay aquí a la izquierda, ¿vale? Razonamos en términos de números enteros. Lo mismo pasa con los float, ¿vale? En este caso, pues tenemos una representación pues, que viene definida en un estándar del IE cubo que codifica los números con decimales como secuencias de 32 bits, ¿vale? Por ejemplo, el número 1,3423121 se representa pues, mediante esta secuencia que tenéis aquí en la diapositiva. El menos 0,5 se representa mediante esta secuencia de aquí. Puede que no conozcáis los detalles de la codificación del IE cubo. Es decir, cómo se traduce este 1,34 bla 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 a esta secuencia de bits que tenéis aquí. Pero en cualquier caso, eso nunca os ha impedido utilizar los float en C++. ¿Por qué? Pues porque son un tipo abstracto de datos y vosotros pensáis en términos de números con decimales, no pensáis en la representación interna o cómo se almacenan realmente en memoria. Pues bien, pese a lo que he dicho hasta ahora,
pues hay que tener un poco de cuidado, porque no solo se vive de modelos, o no solo hay que centrarse exclusivamente en los modelos. La representación a veces es relevante y hay casos en los que tenemos que prestar atención a la representación. Por ejemplo, a la hora de hablar del coste del tiempo de las operaciones. Algunas representaciones pueden ser más eficientes que otras para determinadas operaciones. También hay que tener en cuenta el coste de la representación en memoria. Algunas pues, pueden necesitar más memoria que otras. Y algunas representaciones pueden estar más limitadas que otras para el mismo tipo abstracto de datos. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de esto último. Por ejemplo, los enteros. Hemos dicho, el modelo de los números enteros son elementos de Z, ¿no? Pues en matemáticas el conjunto Z tiene enteros con una longitud arbitraria, ¿vale? Tenemos infinitos elementos en el conjunto Z. Pero en el TAZ de los enteros de C++ no. Una representación de 32 bits, por ejemplo, solo me permite números enteros comprendidos en este rango que tenéis aquí. Lo mismo pasa con los float. Los float no me permiten tener números con un número arbitrario de decimales, ¿vale? De hecho, el 0,7 se puede representar, no puede representarse, perdón, exactamente mediante 32 bits. El estándar del IE cubo permite aproximarlo con esta representación, que se corresponde con el 0,69999999881. ¿Vale? Estos dos números son distintos según el modelo, pero tienen la misma representación. ¿Vale? Y esto lo podemos comprobar de una manera muy fácil en C++ de este modo. ¿Vale? Yo declaro una variable f que es 7 entre 10. ¿Vale? Pues uno se espera que eso es 0,7. Pero en realidad, cuando uno imprime f utilizando este manipulador que te dice o te obliga a que se imprima f con una determinada cantidad de dígitos decimales, en realidad no se imprime 0,7. En realidad lo que se imprime es el número este que tenéis arriba, aquí abajo, 0,699999881. Otro caso en el cual pues, tenemos que tener en cuenta las limitaciones de la representación es en el TAZ conjunto char. Teníamos dos representaciones, pero si implementamos el TAZ mediante un array de caracteres, pues si no meto duplicados dentro del array, pues tengo capacidad suficiente, porque la capacidad del array es el número de letras del abecedario. Pero entonces en mi operación añadir, pues yo tendría que comprobar que el elemento no se encuentra previamente. ¿Vale? En caso contrario, pues es posible que yo no pueda meter todos los caracteres dentro del array de caracteres, pues porque tenga duplicados. Pasamos a presentar la función de abstracción. Vale, supongamos que tengo un tipo abstracto de datos y una representación concreta para él. Entonces, la función de abstracción es la que me dice para cada instancia de la representación concreta qué modelo representa esa instancia. Por ejemplo, en el caso del tipo abstracto de datos int de C++, la función de abstracción me asociaría pues, esta secuencia de 32 bits con el número 25. En general, para cualquier secuencia de 32 bits, donde cada una de estas x vale 1 o 0, el valor entero que representa pues viene dado por esta fórmula de aquí. Si el primer bit vale 0 y por tanto el número es positivo, o por esta fórmula de aquí si el primer bit vale 1 y por tanto el número es negativo. Los detalles de la fórmula no nos interesan, solo la escribo aquí para mostraros pues, que es una función que asocia una secuencia de bits con un número entero. Para nuestro TAZ conjunto char implementado como un array de caracteres, nuestra función de abstracción nos dice qué conjunto o qué subconjunto de A a Z corresponde a una instancia específica de esa clase, ¿vale? Y la función de abstracción pues viene dada por esta fórmula de aquí. Dada una instancia X de conjunto char, pues representa el conjunto de letras que se encuentran en las posiciones i del array, donde i va desde 0 hasta numchar. Si lo implementamos como un array de booleanos, pues el conjunto contiene todos los caracteres tales que la posición correspondiente del array toma el valor true. Ahora vamos a hablar de las operaciones que soporta un tipo abstracto de datos. Como ya sabéis, cuando especifico las operaciones de un tipo abstracto de datos, las especifico en función de los modelos, ¿vale? Aquí en la especificación estoy hablando todo el rato de conjuntos. Existen varios tipos de operaciones. Las operaciones constructoras son las que crean una nueva instancia del tipo abstracto de datos, ¿vale? Normalmente se implementan mediante constructoras de C++. Las funciones observadoras son las que actúan sobre un tipo abstracto de datos ya construido y no modifican el estado del tipo de datos sobre el que se aplica. En C++ se representa mediante métodos que normalmente llevan el modificador const.
Y por último, tenemos las operaciones mutadoras, que modifican el TAD sobre el que se aplican. También se implementan mediante métodos. En algunos libros de las estructuras de datos se habla también de funciones generadoras, que son aquellas pues, que incluyen, por un lado, las constructoras y algunas operaciones mutadoras. De hecho, de las operaciones mutadoras, pues aquellas que son estrictamente necesarias para poder construir cualquier elemento del modelo. Nosotros en este curso no vamos a hacer esa distinción y nos vamos a quedar pues, solo con estas tres categorías que tenemos aquí: constructoras, observadoras y mutadoras. En nuestro ejemplo, pues si nos fijamos en la operación para crear un conjunto vacío, pues esa operación es constructora. La operación pertenece es observadora y la operación añadir es mutadora. Por último, vamos a introducir el concepto de invariante de representación. La representación concreta de un tipo de datos viene determinada por sus atributos, pero claro, no todos los posibles valores que puede tomar un atributo son valores válidos. Por ejemplo, tenemos este conjunto char implementado como un array de caracteres. Imaginemos que tenemos esta representación en memoria de aquí. ¿Cuál es el modelo de esa representación? ¿Qué conjunto de letras representa? Pues ninguno, ¿vale? Porque la letra, el dígito 9 no es una letra. Lo mismo pasa con este segundo ejemplo de aquí. Aquí tenemos que numchars vale -3. ¿Y qué significa eso? ¿Qué modelo representa este array de aquí? Pues ninguno. Entonces, vemos que estas dos instancias que están representadas aquí en la diapositiva no representan ningún modelo. Entonces, ¿qué es lo que me determina o cuándo puedo decir yo qué instancias son correctas y cuáles no? Pues eso me lo dice el invariante de representación. Un invariante de representación es una fórmula lógica que especifica cuándo una instancia es válida o no es válida. Y el invariante, cuando nosotros trabajemos con él, siempre ha de preservarse por cualquiera de las operaciones del tipo abstracto de datos que estemos tratando. En el caso del conjunto char, representado mediante una red de caracteres, el invariante es este que tenéis aquí. Una instancia x cumple el invariante si el atributo numchars está contenido entre 0 y la constante maxchars, con lo cual pues ya estoy exigiendo que numchars sea mayor o igual que 0, y también voy a exigir que todos los elementos del array que están entre 0 y numchars sean letras mayúsculas o elementos contenidos en el rango A, Z. Por el contrario, si nos fijamos en la representación mediante un array de booleanos, pues cualquier array de booleanos de 26 entradas representa un conjunto, ¿vale? En este caso, el invariante de la representación para este tipo de datos pues sería el invariante true, que siempre se cumple. Todas las operaciones del tipo abstracto de datos han de preservar el invariante. En particular, las operaciones constructoras tienen que construir una instancia de manera que la instancia construida cumpla ese invariante. Las operaciones consultoras van a recibir un objeto, ¿vale? Nosotros podemos suponer que el invariante se cumple para ese objeto. Y por último, las operaciones mutadoras también pueden asumir que el invariante se cumple para el objeto que reciben. Pueden modificar ese objeto, pero al final de la operación, una vez el objeto modificado, el objeto que resulta al final también ha de cumplir el invariante.